Muy buenas noches, amigas y amigas de Educación Especial hoy. Un minuto. Ok. Muy buenas noches, amigas y amigas de Educación Especial hoy. 20 de mayo de 2025, programa 201. Y vamos iniciando. Tengo una gran invitada que les voy a presentar ahora. Disculpen la tardanza un poquito. Tuvimos algunas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos aquí conectados. Y pues la maestra Susana de la Torre está hoy con nosotros. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Hola, maestro Alfonso. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar con ustedes. Pues un buen programa, pero bueno, quien ya conoce a la maestra Susi de la Torre, bueno, pues fue directora de Educación Especial allá en el estado de Puebla. En pandemia hizo, híjole, mucho trabajo, muchas cosas que ustedes pueden seguir encontrando ahí en espacios donde hay programas que grabaron súper interesantes, que pueden seguir sirviendo para dar clases, pues también ahí pueden consultar lo que por allí se elaboró. Y bueno, pues sigue trabajando en educación especial, está como psicóloga en una USAER, si no mal recuerdo, y otros proyectos que tiene aparte, conferencista. No, hombre, o sea, ¿qué más puedo decir de la maestra Susi? Pues bienvenida, maestra. Sabe, usted es de casa. Sí, muchas gracias. La verdad es que siempre es un gusto compartir contigo, maestro Alfonso, y con los compañeros que se conectan en este horario. Sí, y pues maestra, antes de iniciar, pregunta obligada también. 200 son programas. Sí. ¿Qué han significado este tiempo? Ya son 5 años además de charlas. Sí, la verdad es que comentábamos hace un momento, es un espacio que Educación Especial hoy ha conquistado y que hoy por hoy tiene que seguir siendo el espacio de gestión, de formación, de compromiso con las personas con discapacidad. Sí, ha sido, la verdad, un trabajo arduo sostener 5 años este espacio. Le decía a la maestra Susi que, pues también inimaginable poder lograr aguantar este tiempo, pero lo que ha sostenido el espacio y a su servidor ha sido la necesidad que existe de tener información, ¿no? Y cuando hablamos de educación especial y discapacidad, pues eso todavía es un poco más necesario, ¿no? Yo les decía a otros compañeros y colegas, ¿no? Desafortunadamente, educación especial o atender la discapacidad no es algo que venda mucho, no es algo que tengamos aquí los grandes aforos de gente, ¿no? De personas. Pero las personas que se conectan son personas que están buscando información, que saben que este es un espacio que les puede brindar algo serio, algo que puede ayudar y además algo que es desde la práctica, porque así nacimos, ¿no? Como ese espacio donde compartiéramos experiencias que fueran de uso también para las personas y así vamos creciendo más tarde. ¿Qué opina de eso? Sí, la verdad es que el tener un espacio como este no es solamente hablar de cosas técnicas, sino rescatar el lado humano, el impacto que como seres humanos podemos tener con las personas en general, ¿no? Con las familias, con los docentes, con las personas con discapacidad. Ciertamente no es algo que venda, pero es una necesidad. Y pues bueno, pues aquí seguimos y seguiremos mientras pues podamos y sigan ustedes teniendo esta necesidad de buscar información, pues aquí seguiremos. Y pues muchas gracias, nos está acompañando la maestra Giselle Farías, que también hace poco se jubiló, supervisora de Jalisco, ¿no? La doctora también, Luz María Payán, también de Sinaloa, también fue jefa de departamento por allí, hace unos días, pues estuvo en nosotros el programa anterior, el número 200. Así Aquí es. estuvo. Antonio Leiva, que por aquí nos acompaña. ¿Quién más veo por acá? La maestra Margot Peláez desde Bolivia, que también nos está siguiendo la transmisión, que también, maestra Margot, hay que volver a hacer algo, ¿no? Desde Bolivia, que es tan
ustedes por ahí compartiendo y pues retomar ahí algunas charlas también con lo que hacen allá en ese país también. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Los problemas de aprendizaje y su atención en el aula. ¿A quién le tocan? Porque esa es la pregunta también. Y más ahora, ¿no? Que hablamos de, o como la línea de educación especial nos ha marcado, ¿no? Discapacidad, aptitudes sobresalientes y trastorno. Y los problemas de aprendizaje, ¿qué onda con eso de este maestro? Y es una problemática bien interesante. Si bien es cierto que nosotros podemos pensar que hay entre un 9 y un 16% de niños que presentan problemas de aprendizaje, todavía estamos como en peloteando quién es, educación especial o el docente de aula regular, a quién le toca. Y no podemos dejar de pensar o cambiar la perspectiva, ¿no? De tal modo que en realidad la atención pedagógica de los niños con alguna condición, pues le toca al docente en general, ya no digamos al de especial o al de regular, sino que en tanto niños que requieren o que tienen necesidades educativas específicas, necesitan de un acompañamiento cercano, respetuoso, que apuntale la dignidad de los niños y que les permita llegar a aprender lo que tienen que aprender de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido es muy importante que miremos al alumno como el centro de la atención. Y además otra de las situaciones, maestra, yo pensaba que a veces hasta estas situaciones de problemas de aprendizaje, o otros le llaman problemas específicos de aprendizaje, y también ahí hay una serie de nombres que se han utilizado para nombrar estas situaciones, que ahorita nos va a especificar la maestra Susi cuáles son, pero al final de cuentas a veces son una situación invisible en el aula, ¿no? Como no generan un problema de conducta a veces, pues decimos, pues al rato se le quita, ¿no? Al rato va a escribir bien, al rato se va a aprender bien los números, ¿no? Y eso también es otra complejidad que existe, sí, ¿no? En esa identificación, porque mientras no me genere problemas, dice maestro, ¿no? Mientras aprenda, bueno, no hay problema, pero al final también es una dificultad, maestra, y ahí, ¿qué pasa en ese sentido? Y además hay que pensar que tenemos de 2020 para acá otra serie de variables que también influyen mucho en el desempeño de nuestros niños. Algo que yo sigo pensando que es un momento importante en la historia de todos nosotros es esta situación del aislamiento preventivo. Digo, el aislamiento propio del COVID, en donde de alguna manera los niños que estuvieron salvaguardando su salud en el entorno familiar dejaron de desarrollar habilidades motrices, socioemocionales, de coordinación, y entonces cuando regresan a la escuela ya vienen además con este faltante propio del aislamiento preventivo. Entonces, ¿cómo distinguir un problema de aprendizaje de un rezago educativo o de un problema socioemocional que repercute en el aprendizaje? Y entonces el equipo de USAER tiene que hacer un gran acompañamiento a los docentes para que veamos a partir de esto que nos tocó vivir cómo el desarrollo normotípico ahora es distinto. Y pensaba también, maestra, con relación a las barreras para el aprendizaje, porque al final estas dificultades también, ¿no? De aprendizaje se pueden convertir en una barrera cuando no se le atiende. Y entonces, ¿cuántas como estas barreras no reconocemos e identificamos? Desde el aula, desde el maestro, pero también nos ocurre como maestros de educación especial. Y bueno, voy a hacer un paréntesis y gracias, maestra Giselle. Felicidades a todas las compañeras y compañeras psicólogos, ¿no?
de USAER, de CAM, de los CRIE, pero también las otras formaciones de psicólogos como orientadores educativos y todos los psicólogos y psicólogas, felicidades, ¿no? Muchas gracias, maestra Giselle, por ahí recordármelo. Y bueno, pues ahí está, el saludo para todas y una felicitación enorme. Perdón, maestra Susi. Entonces, regresando al punto, le decía, eh, cuando también estas barreras no las identificamos, porque al final también serían o no barreras para el aprendizaje. Y entonces, como que el acto educativo, el proceso educativo se complica todavía más. Yo creo que en este sentido, dejar de ver las variables que están influyendo en cómo se da la dinámica áulica, cómo se lleva la dinámica escolar, cómo impacta el apoyo o la falta de apoyo por parte de los papás, hace una nueva realidad de las escuelas, ¿no? Si además estamos con un modelo educativo que sigue en proceso, ¿no? de fortalecimiento, entonces el docente no sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo, porque antes era un modelo ya hecho, ¿no? Y ahora tiene que partir de la realidad escolar, de la realidad del entorno grande, del macroentorno. Y entonces, ¿qué es lo prioritario? Que el niño aprenda aprendizajes, que el niño fortalezca habilidades socioemocionales, en qué momento le priorizo el aprendizaje sobre las habilidades socioemocionales, y entonces es todo un reto para los docentes, pero también para los padres de familia y mucho más para los niños, ¿no? Sí, y justo pensaba también en estos elementos que también necesitamos conocer todos para poder identificar estas situaciones que a veces están presentes, pero no les tomamos como esta importancia, ¿no? Decimos, bueno, pues al ratito. Si empezamos con las familias, ¿qué nos dicen? Así era su papá, así era su mamá, pero yo después. Y a veces también como en la escuela, no, pues también es parte del proceso, pues ahí los vamos dejando. Y ahorita que vamos a retomar ya, usted me indica cuando ya proyectemos, maestra, Sí. pero vamos a ir, bueno, con apoyo de la maestra nos va a ir platicando qué son, cuáles son también estas dificultades o problemas específicos de aprendizaje, y ahí vamos a ir desenmarañando algunas situaciones para pues también ver de qué manera podemos contribuir pues a esa identificación y de qué manera también podemos ir pues tratando de aminorizar esas situaciones que ocurren. Claro. Entonces usted me dice, maestro. Si gusta, podemos empezar a proyectar la presentación. En realidad solo hice como 5 diapositivas, un tanto como para no perderme yo y sacarle partido a lo que podamos ir comentando de lo que se da en las escuelas. Cuando yo regreso al centro de trabajo, regreso como docente de educación, docente de apoyo, porque esa es la clave que ostento, ¿no? Y ¿qué, qué me percato? Que los niños tienen una necesidad grande de refuerzo socioemocional, que muchos de sus aprendizajes se ven afectados porque como que no le pertenecen a nadie, ¿no? O sea, si de pronto la familia no da esa estructura en hábitos, en límites, en reglas, en el desarrollo de habilidades adaptativas, entonces el chico, el niño busca en un grupo secundario, como es la escuela, como los amigos, como estos clubes a donde de pronto está inserto el niño, ese espacio para poder ser de alguien para alguien, ¿no? Y dejamos de lado también otra parte importante, ¿no? Como la necesidad del docente de tener un anclaje firme que le permita ser el docente que él quiere ser. Hoy por hoy tenemos papás, niños y docentes cansados, ¿no? Estamos tratando de satisfacer un montón de necesidades, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Yo le enseño a los niños lo que creo que necesitan, pero los niños no tienen mucho interés en lo que están aprendiendo. Y los papás de pronto
creen que la escuela tiene que hacer todo y en realidad los tres tenemos que tener un común acuerdo para poder generar aprendizajes mínimos necesarios, fortalecer habilidades adaptativas, lograr que nuestros niños analicen en la medida de sus posibilidades. Les digo, mis niños piensan antes de hacer, detente, no es necesario que reacciones así como estás sintiendo. Haz un espacio, respira, conoce tu cuerpo, reconoce tus emociones. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿No? Porque el niño puede aprender, pero si no hace la conexión, decía una de mis niñas, ya sé resolver problemas algebraicos. Le dije, oh, qué padre. Ahora, ¿para qué te sirve en la vida diaria? Y me dijo, no sé, pero ya los puedo resolver. Y bueno, estábamos muy contentas porque le digo, yo eso, o sea, lo veo y digo, ¿qué es eso? Entonces, nos remitimos a cada uno de nosotros, ¿no? A los aprendizajes que ya tenemos. El docente, a su malla curricular, a los textos que estamos revisando ahora con la nueva escuela mexicana, a el diagnóstico previo, al conocimiento de la realidad de la escuela y del entorno social, de la familia, y a el nuevo desarrollo de los niños, ¿no? Esta situación de pandemia los hizo niños digitales, pero sin etiquetas, ¿no? No hay como ese límite para el uso de las redes sociales, no hay un control de cómo usar los aparatos. Y entonces, pues a la buena de Dios vamos haciéndolo todos, ¿no? Estamos en esta construcción del ensayo y del error, a ver qué lo podemos lograr. Y entonces, la siguiente, por favor, los problemas de aprendizaje los vamos a definir como estas condiciones que afectan la capacidad para adquirir y utilizar las habilidades académicas, ¿no? O sea, no es solamente que yo aprenda, sino que lo que aprendo me sirva para la solución de mi vida diaria. Yo les digo a los docentes, o sea, enséñale funciones algebraicas a los niños, a todos, incluido al niño con discapacidad intelectual. Solo que al niño con discapacidad intelectual, en lugar de plasmarlo en la libreta, dile cuántos jitomates, chiles y cebolla y ajo necesitamos para preparar la comida de hoy para 7 personas. Y allá hay un planteamiento algebraico que el niño tiene que resolver. No es solamente que aprenda el punto de ebullición, a cuántos grados es, cómo es que se lleva a cabo, sino que entendamos que en el punto de ebullición, pues voy a transformar un blanquillo en un alimento ya que puedo procesar de manera pertinente. No solamente es necesario que nuestros niños aprendan sobre por qué no debemos de comer chatarra, sino que entendamos que la chatarra también nos da un poco de energía, que nos hace sentir como un poco de recompensa, pero ahí es lo importante incidir en el aprendizaje, que lo aplico a mi vida diaria. O sea, no puedo comer una bolsita de papitas, pero lo hago porque ya me comí las verduras y comí lo que es sano para mí, ¿no? Entonces, estas condiciones que afectan la adquisición y la utilización de las habilidades académicas nos hace pensar que son estas causas que generan diferencias en la estructura de nuestros cerebros y que influyen en la forma en que, digámoslo así, absorbemos la información y cómo la usamos. Yo, psicóloga, de manera particular, cuando evalúo a un niño y aplico una escala Wechsler, no es solamente ver que me repita la sucesión de números y letras, sino qué tan capaz es de transformar la información que yo le estoy dando para resolver lo que le estamos pidiendo. Y ahí estamos viendo el tipo de memoria cristalizada, la memoria a mediano, largo y corto plazo, la inteligencia cristalizada, cómo es que me enfrento a situaciones que son retadoras, ¿no? Porque a partir de lo que voy viendo durante la evaluación me va a permitir hacer un mejor diagnóstico. A partir de esto, entonces, evaluamos, determinamos, conocemos cómo es que el niño aprende.
y cómo es que ahora los niños aprenden después de una situación que, bien o mal, impactó emocionalmente a padres de familia, a niños y a docentes, que además nos obligó a desarrollar otras estrategias, pero que ahora que estamos a nivel presencial decimos, ¿y será bueno que yo utilice el aula invertida? ¿Y será bueno que yo refuerce los aprendizajes de los niños utilizando un video? Y pues sí, se vale seguir aplicando esas estrategias porque el diseño universal de aprendizajes, la planeación transversal, todo lo que nosotros tenemos como bagaje previo de desempeño es cómo lo podemos hacer funcionar en estas nuevas condiciones, en estas nuevas escuelas, en estos nuevos alumnos, con estos nuevos papás, porque los papás se enojan mucho y dicen, es que no están haciendo ejercicios algebraicos. No, sí los están haciendo, pero no como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Entonces, estas condiciones de determinar cómo es que el niño aprende con todas estas nuevas variables nos permite trazar un camino de yo, docente de educación especial, yo, docente de apoyo, cómo voy a orientar al docente, cómo voy a orientar al padre de familia y qué voy a hacer en beneficio de mi niño o de mi niña al interior del grupo. Y creo, firmemente lo creo, que hay niños que necesitan un apoyo extra en el aula, afuera de su grupo, con el propósito de que consolide lo básico. Una vez que trabajamos esa parte, lo puedo regresar a trabajar, incluirlo en su grupo para que en su nivel, con sus características, pueda funcionar mucho mejor, ¿no? Entonces, si le pasamos a la siguiente, además siempre les digo a los papás, cuando nos reunimos en un grupo hay 40 cerebros trabajando distinto, que dan cuenta de cómo fuimos alimentados durante el embarazo, ¿no? De cómo fuimos estimulados una vez que nacimos, de qué tanto mamá y papá fueron presencias nutricias en el desarrollo, qué tanto tuvimos un entorno familiar que me permitió llenarme de palabras, de identificar emociones, de aprender hábitos. Y sí tenemos en claro que de esto se trata el ser neurodivergente, no solamente tener una condición, sino de que todos tenemos historias distintas. Entonces, sí ya es como esta posibilidad de poder distinguir quién tiene una dislexia, quién tiene una disgrafía, quién tiene una discalculia, quién tiene un trastorno por déficit de atención, quién tiene una actitud sobresaliente o una alta capacidad con una doble excepcionalidad, porque entonces si conocemos a nuestros niños y sus necesidades, pues sin duda alguna vamos a poder planear mejor, atender a un grupo tan diverso, aprender a dosificar los aprendizajes, evaluar como debe de ser, y ahí un poco pegándole al trabajo individualizado con los niños. Por eso creo que los grupos de más de 20 alumnos son muy complicados, ¿no? Creo firmemente, y ahora que pasó el 15 de mayo, es un trabajo muy bueno el que está realizando el docente de aula regular, el docente de las asignaturas. De verdad se están empapando con los preceptos de la nueva escuela mexicana. Sí, pero híjole, con 40, 50 alumnos ya es un tanto más complicado eh, hacer ajustes razonables para, para estos niños, ¿no? Pensando que de pronto los ajustes razonables son como más trabajo, dicen los maestros, ¿no? Y yo les digo a los compañeros, si tú aplicas estos ajustes razonables a tu metodología y a tu evaluación, beneficias a todos, porque lo aplicas a nivel grupal. A ese alumno que todavía no alcanza un ideal, entonces hacemos ajustes altamente significativos, ¿no? A la metodología, a la evaluación, al currículo. No todos tenemos que aprender funciones algebraicas, pero sí tenemos que aprender a ser funcionales en la vida, ¿no? A tomar buenas decisiones, a saber usar el dinero, a aprender a decir que no, a evitar conductas riesgosas. Y entonces
no solamente es estos niños con una discapacidad, con un trastorno o con un DIS o con altas capacidades, con aptitudes sobresalientes. Se trata de llevar a buen puerto al alumno a partir de sus propios recursos. Creo que hay otra diapositiva. No, creo que no. Ajá. Estas son cifras importantes, ¿no? En un aula sí vamos a poder encontrar entre el 9 y el 16% de niños que presentan algún problema de aprendizaje. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que trabajamos en educación especial podemos como transmitir mejor algunos aprendizajes porque nosotros también vivenciamos, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para consolidar la lateralidad. Mi maestra de primero de primaria, a la que recuerdo con mucho cariño, cuando se dio cuenta de que yo no entendía cuál era la izquierda, me dijo, pues la otra derecha, Susanita. Entonces es mi derecha y la otra derecha, y ahora sí sé que la otra derecha es izquierda, ¿no? Pero son estrategias que los docentes como que van implementando en ese continuo madurativo en donde el niño va a poder entender a los 8 o 10 años que la otra derecha es la izquierda, ¿no? Y entonces es un reto constante el enfrentar las barreras estructurales, las barreras normativas, las barreras actitudinales, porque las vemos, pero ¿cómo las afrontamos? Ya no se trata solamente de enfrentarlas, sino de afrontarlas y ser creativos para resolver las necesidades de mis pequeños y además dar respuesta a los padres de familia, ¿no? Y además terminar idealmente con buenos promedios, con no tantos alumnos reprobados y cómo le hacemos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer como un gran trabajo para que llevemos en las mejores condiciones el trabajo del docente. Sí, yo pensaba también con esto que nos ha venido compartiendo es también cómo surgen, ¿no? Y ya nos dio hace ratito algunos pinceladas, perdón, de algunos elementos. Entonces sí nos puede compartir cosas y esto creo que se agudizó post pandemia, ¿no? Ya nos dijo usted un poquito por qué. Claro. Igual lo podemos retomar para que los que nos acompañan sepan cómo surgen o por qué se generan. Sí, yo creo que nosotros lo vimos, ¿no? Cuando era la pandemia yo estaba en la dirección y comentábamos con docentes de preescolar, híjole, no saltan, los niños no están saltando de manera intercalada con los piecitos, ¿no? Pero ponle que sí. Y yo les decía, no lo pongas, porque cuando nos enfrentemos a la realidad, ¿cómo es que tú me dices que sí se lograba cuando no lo lograba, ¿no? Este apresuramiento de pronto a que si el niño no tiene dominio de su motricidad gruesa, ¿cómo queremos que haga la pinza para agarrar una crayola? Tampoco puede ser, ¿no? Han sido como si ya de por sí México traía un rezago educativo, porque de pronto los gobiernos y las familias como que no le dan la importancia necesaria a la educación. Digo, vemos con mucha tristeza que se va haciendo un recorte presupuestal a la inversión a la educación, ¿no? En algún momento en otra reunión mencionábamos que, no sé en este momento, pero hace 2 años más o menos, el maestro en la República Mexicana recibía el beneficio de 85 pesos para su capacitación. 85 pesos para qué te sirve, ¿no? En cursos que de pronto quizás no están resolviendo mis necesidades de formación. Porque además los papás están muy aguerridos, ¿no? Y dicen, es que quiero que mi niño esté en esta escuela. Y tenemos que recibirlo porque
la mayoría de los docentes vemos y priorizamos el interés superior del alumno. Ajá, pero si la mamá quiere si yo tengo una niña y la mamá me dice que quiero que aprenda a leer y escribir y tiene por repertorio verbal 10 palabras, ¿cómo va a aprender a leer y escribir cuando ya tiene 10 años? ¿No? Entonces, venimos arrastrando el rezago educativo que es histórico en México, ¿no? Además, la situación de la pandemia vino a simbrar la economía, las tradiciones, las habilidades y todo esto. Ahora, ¿qué hacemos para que los papás nos apoyen? Porque en realidad no somos enemigos, ¿no? O sea, se trata de que jalemos juntos a sus niños y que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo llevamos una buena relación con los padres de familia? ¿Cómo logramos que el niño tenga el deseo de aprender cuando el niño está presentando crisis de ansiedad, por ejemplo? ¿No? Doctor, maestra, Cuando el niño... pensaba, Sí. ay, perdón, maestra. Sí. Pensaba, disculpe que le dígame. interrumpa, pensaba también, por ejemplo, en esto que usted decía, ¿no? En pandemia creo que algo que se ganó justamente fue el poder, el que las familias se dieran cuenta de las realidades que tenemos los docentes y las realidades de sus hijos ante el aprendizaje. Sí. Ahí ganamos, ¿no? Hubo mucha comunicación con las familias. Y cuando regresamos otra vez a la presencialidad, volvimos a alejar en algunos casos, las volvimos a alejar, las sacamos de la escuela a las familias. Y eso me pareció algo, pues también que se fue dando, ¿no? Poco a poco otra vez volvimos a alejar a la familia, mejor dijimos otra vez de lejitos, estamos bien, y hoy estamos como teniendo esta parte, ¿no? Digo, si ganamos a las familias tenerlas de nuestro lado, pues ahora otra vez las alejamos. Y eso también repercute en estos problemas de aprendizaje. Sin duda alguna, ¿no? Porque todos a partir, yo creo que es como una respuesta emocional, ¿no? Ya que estuvimos encerrados sufriendo y que ya regresamos a lo presencial y ahora cada quien que haga lo que le toca, es como ya no resisto estar todo el tiempo contigo, ¿no? Que también es válido, ¿no? Este aislamiento hizo que nos sintiéramos invadidos en el espacio, ¿no? Pero no se trata de dejar que yo, mamá, le dejo a mi niño al maestro y que el maestro se haga bolas. O sea, en una tierra muy, muy lejana, en conocer la realidad de la escuela y de los niños y de las familias, ¿qué tal que nos dimos cuenta de que los niños solo hacen una comida sana diaria? Una. Que los niños están más de 4 horas en el celular o en el iPad o en la computadora o en el Xbox, más de 4 horas. Que además está esta condición del vamping, ¿no? O sea, no duermen por estar en los celulares. Que además el crimen por ahí, las personas malintencionadas están contactando a los chavos para ofrecerles una mejor calidad de vida. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que el niño y los papás se den cuenta de que necesitamos trabajar juntos? De que algunos niños, porque cuando hablamos de estos DIS, de la dislexia, del trastorno por déficit de atención, del autismo, de otras condiciones, hay niños que requieren apoyo multidisciplinario. ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué seguir estigmatizando la necesidad de tener salud mental, salud emocional, y dejar hacernos? Le decía hoy a una niña, está bien hacérsela fuerte, ¿no? Pero aún la persona fuerte tiene que decir, espera, tengo que recuperarme, ¿no? Y habrá días en que lloremos y habrá días en que digamos, es que esto no me gusta cómo está, pero el pedir ayuda, el decir, creo que me merezco
sentirme mejor, ahí empieza a haber un cambio. Y el docente de escuela regular, los padres de familia y los niños tienen que dejar de ver al personal de educación especial como el que me va a hacer sentir raro. En todo caso, educación especial, el personal puede ser una fortaleza para todos ellos, porque nosotros necesitamos tener una parte activa al interior de la escuela, ¿no? De decir, hey, aquí estoy, te puedo ayudar, mira, podemos hacer esto y evitar lo que ahora se está presentando con todos estos niños, ¿no? Esas conductas altamente disruptivas, esos aprendizajes tan poco claros, esta idea que tienen los papás de que con el simple hecho de asistir ya van a pasar, ahora si no cumplimos con ciertos parámetros de evaluación, de cumplimiento, pues sí nos pueden reprobar a mi niño. Pues ¿por qué nos van a demandar, no? Ahí hay que como analizar qué deje de hacer como papá, ¿no? Entonces es como nosotros decimos problemas de aprendizaje, pero en realidad es como una de las aristas de la problemática educativa que estamos viviendo todos. Sí, pensando en esto que nos dice, maestra, ¿no? Esa falta de estimulación física, ¿no? De movimiento. Ahí ya nos generó dificultad. El hecho del uso del celular, pues sí, a lo mejor fortalece una parte de la atención, pero no nada más ahí, tiene que estar en otros espacios de trabajar la atención, la memoria, ¿no? Por ejemplo, la percepción tan importante, ¿no? Para poder reconocer los trazos, y además de la lateralidad que ya nos dijo. Pero pues, hizo referencia usted a otro elemento que me gustaría que nos compartiera, ¿no? Esas habilidades adaptativas. ¿Qué son las habilidades adaptativas, maestra? ¿Y qué relación tienen con los problemas de aprendizaje? A mí me gusta mucho hablar con los papás y con los docentes sobre la importancia de las habilidades adaptativas porque de pronto no las vemos, ¿no? Y pensamos, pues el niño lo va a lograr. Sí, pero no lo va a lograr solo, necesita el acompañamiento. Hace unos días le decía a un papá, a ver, si yo quiero que mis niñas con las que tengo más trato sean mujeres seguras de sí mismas, yo tengo que ser una mujer asertiva, ¿no? Si yo quiero, en tanto habilidades adaptativas, favorecer el autocuidado, la autonomía, la independencia, el saber usar el tiempo libre y el ocio, el tomar decisiones, tengo que ser un referente, un modelo que le ayude a los niños y a las niñas a darse cuenta de que sí puedo cuidar de mí mismo, ¿no? De lo importante que es presentarme de manera amable a los demás. Y siempre les digo a los papás, a ver, amable no es solamente decir hola, buenos días, por favor y gracias. No, no, no. Un poco más allá, ser amable es darme cuenta de que soy digno de ser amado. Y la primera persona que me tiene que amar, pues soy yo misma, ¿no? Si les decía a mis niñas, a ver, en los días en que más cansada me siento, en que estoy atravesando por un momento difícil en mi existencia, más me arreglo, ¿no? O sea, se me podrán olvidar los lentes que no debieran de olvidárseme porque los necesito para ver. Pero no se me va a olvidar echarme perfume, loción o algo, ¿no? O ponerme el arete. Porque eso va a hacer que cuando me vean en el espejo diga, ¿te ves bien? ¿No? Y no decir, híjole, Susana, pareces muerto fresco, ¿no? O sea, ¿cómo desde el tocar la vida de un niño, de una niña, con mi presencia, le puedo enseñar que por principio tengo que cuidar de mí misma, tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que bañarme todos los días, tengo que cuidar mi sueño, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi alimentación lo más sanamente posible para poderme preparar
y llegar a la escuela. Y una vez que llego a la escuela, dejo de pensar que mis papás se pelearon, que desde ayer no comí, que todas esas cosas que hoy están viviendo nuestros niños, ¿no? Pero tienen que ver adultos que moldeen esa conducta para que entonces el niño vaya tomando pequeñas decisiones. Si es capaz de tomar pequeñas decisiones en su vida, podrá tomar grandes decisiones en su vida, ¿no? Y podrá decir, les decía a las niñas, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué quieres alcanzar? Porque a partir de lo que quieres llegar a alcanzar es lo que vas a hacer, ¿no? Y le decía a las niñas con las que trabajo, que algunas niñas tienen discapacidad intelectual, otras tienen un trastorno por ansiedad, otros tienen otras condiciones. Se trata de que podamos ir alcanzando pequeños sueños. En el acumular pequeños sueños o pequeños éxitos vamos resolviendo y construyendo un camino para sueños más grandes, ¿no? El sentirme a gusto con lo que he sido, con lo que soy y con lo que puedo llegar a ser, porque a veces cuando hacemos una intervención socioemocional, el aprendizaje se da, ¿no? De acuerdo a sus características, pero también implica una inversión en decir qué es lo prioritario en este momento con esta alumna. Le decía a una mamá, a ver, si yo sé que usted quiere dieces, oiga, pero su nena viene de 3 años de modelo de educación a distancia, no puede tener dieces. ¿Por qué? Porque tiene una fobia escolar, porque requiere apoyo farmacológico, porque tiene muchas situaciones emocionales que impactan en el aprendizaje. Y no es que tenga una dislexia, no es que tenga un trastorno por déficit de atención, es que estoy tratando de regularme. Cómo me enfrento a un grupo de 40, cómo resuelvo esto que me están enseñando que yo no lo vi, que yo no sé de dónde sale esto que me están enseñando, ¿no? Entonces, si hacemos en esos planes de intervención, en esos informes de evaluación pedagógica, ¿qué es lo que primero tengo que resolver? Entonces la intervención educativa es más efectiva, ¿no? Pero además le tengo que vender mi producto a esos papás para que jalemos juntos, Ok. ¿no? Maestra, y entonces, ¿cómo poder ayudar a las y los docentes, por un lado, y a las familias para poder ir pues reduciendo estas dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje, ¿no? Porque algunos de ellos pues se van a corregir, algunos otros pues la persona puede ir generando estrategias, ¿no? Para poder ahí compensar, pero ¿cómo le hacemos, maestra Susi, ¿no? Para poder ir trabajando estos problemas de aprendizaje que, bueno, ya hoy los estamos volviendo a visibilizar, pero ¿cómo les damos sobre todo una respuesta educativa? Y es una pregunta bien interesante. Yo respondería desde Susana, ¿no? Creo que cuando una persona, independientemente de la edad, está más o menos tranquila, puede decir, en este momento me toca estudiar, me concentro en eso. En este momento estoy hablando sobre este tema y a lo mejor ya pasó mi hijo para allá y por aquí anda caminando el perro y los estoy viendo, pero digo, no, Susana, ubícate en lo que tienes que hacer. Si yo en ese momento, Susana, cuando está en la escuela y cuando una docente me dice, oye, ¿qué hago con este niño? Pues me meto a su grupo y observo la dinámica grupal y observo al niño. Y los observo con el cariño y con el respeto que tanto el docente como el alumno me merecen y les sugiero. A veces le digo, mira, con este niño usa mucho el refuerzo positivo. Úsalo para que te coordine, entregar materiales para que te ayude a mantener el salón ordenado, para que un montón de actividades, ¿no? Refuerzo positivo.
repite indicaciones, dale indicaciones secuenciadas, dale material concreto. Si vas a poner, hacer un tríptico enorme, que él participe en el tríptico grandote, lo que él pueda hacer. Yo entro a tu grupo, te apoyo, te refuerzo, pero también le digo a la maestra, bien maestra, qué padre te quedó, híjole, me gusta cómo trabajas, escucho cómo modulas tu voz, eso impacta mucho en la dinámica áulica, ¿no? Y a los papás, de pronto hay papás que necesitan también que los escuches, no que les digas, la solución es esto, ¿no? Porque de alguna manera todos sabemos cuál es la solución, pero me falta valor quizás para hacerlo. No, todavía no puedo hacerlo, todavía no puedo entender la condición de mi hijo. Y a veces, sí, yo les digo a los papás, le ofrezco café, té, agua. ¿Qué le ofrezco? No, pues nada, bueno, vamos a platicar. Y en ese platicarles, en ese en esa escucha empática logramos mucho con los papás. Con los chicos, hay muchos que me hablan de tú. Oye, Susi, oye, Miss. Y pues yo no tengo mayor problema porque me digan Susi o porque me hablen de tú. Pero sí les digo, oye, no, eso no estuvo bien. O sí me meto ahí cuando noto que se están empujando o que ya van a empezar a pelearse. Meto, intervengo y les digo, no, escucha, cálmate, ven conmigo, esa parte de hacerse presentes. Pero es a partir de poder distinguir qué es lo que el niño necesita, qué es lo que el papá necesita, qué es lo que el docente requiere, para que entonces yo pueda decir y hacer lo que tengo que hacer en el momento en el que tiene que ser. Tengo en este momento como ese reto, ¿no? O sea, si tengo 1000 alumnos, pues por lo menos conocer 700 de nombres y de historias, ¿no? Para poder decir, hey, no hagas eso, a ver, siéntate, vamos a hablar, a ver, mamá, sí, ya le pegó a su niño, pues nomás no lo mande al hospital, ¿no? O sea, busquemos otras formas de educar, de corregir, intente dialogar con su niño. De pronto soy muy, muy temeraria y cuando los papás empiezan, no, que les voy a demandar. Sí, primero déjenme hacer el trabajo y si después de que yo haga el trabajo usted quiere demandar, yo le digo a dónde tiene que ir, ¿no? Pero ese, como ese espacio de lo humano que nos pide tanto la nueva escuela mexicana, ¿no? De nada me sirve, en el caso de los niños de aptitudes sobresalientes y altas capacidades, que estén estudiando un doctorado si están ingiriendo sustancias peligrosas. De nada me sirve si no estoy atendiendo lo que es urgente y prioritario para él en compañía de la mamá o de la familia o de la escuela. Entonces es como intentar ver un poco más de lo que se ve, de lo tangible que hay ahí, para ponernos en este lugar de qué es lo que puedo hacer. Creo que los docentes están haciendo un trabajo extraordinario y queremos hacer más, pero no quisiéramos grupos tan grandes, no quisiéramos cosas, es decir, el docente de aula no tiene que ser psicólogo, ¿no? Sí, y pensaba, maestra, como para ya ir direccionándonos al cierre, en estos elementos que tienen que ver con un clima adecuado, con la confianza, pero que a veces también eso no basta, ¿no? Decía usted algo bien interesante y que hoy me pasó y quiero compartirles, que no, a veces no es un tema de confianza. Estábamos hoy haciendo una actividad con la maestra especialista y su servidor, estábamos dando una filosofía para niños, lo estaba coordinando con ella, y escuchábamos a la maestra, ¿no? Que estaba a un lado de uno de los alumnos, la maestra estaba participando en esta estrategia. Y escuchábamos que le decía, y tienes que hablar, y tienes que decir, y participa. Y a veces no basta con eso, porque el niño todos, me percaté que cuando todos le hablaban,
pues toda la mirada se centraba en él, porque además estábamos en círculo, pues ahí era muy, muy fácil no verlo, y totalmente callado. Y entonces al cierre dije, y eso tiene que ver con hacer algo diferente, algo distinto. Y les dije, a ver, vamos a hacer una cosa, todos vamos a cerrar los ojos, y al alumno le dije, a ver, ahora sí, todos vamos a cerrar los ojos y ahora sí, queremos escucharte, ¿qué opinas de qué aprendiste hoy, por ejemplo? Mi sorpresa es que todos, yo cuando estaba con los ojos cerrados, habló fuerte, habló claro y preciso de lo que tenía que saber, de lo que le preguntamos. Cuando abro los ojos, porque todos lo hicieron, o sea, afortunadamente todos lo hicieron, este, estaban encantados hasta la forma en cómo fue claro, contundente y clarito y preciso en lo que tenía que contestar, ¿no? Entonces, esa otra parte del observar qué necesitamos hacer y también moverme yo maestro, porque no basta con decirle, y ahorita hablas, ¿eh? Y ahorita le dices, y ahorita haces. Y esto también la maestra se quedó sorprendida, ¿no? De que el niño habló, ¿no? Y comentó algo. Entonces, creo que esto que usted nos dice, que poder generar ambientes, climas adecuados con esta parte de ahora que se está rescatando mucho, la parte de la emoción como parte del aprendizaje, como un elemento esencial del aprendizaje, sumando esas necesidades que se han descuidado, ¿no? Retomar la parte de la percepción, de la atención, la memoria, esta parte del movimiento que también hay que recuperar. Creo que son como elementos indispensables para el logro de ir resolviendo estas dificultades, estos problemas de aprendizaje. La realidad es que todos aprendemos de manera distinta, ¿no? Y no tiene que ir desconectado lo cognitivo con lo motriz, con lo emocional. Eh, Tengo por ahí algunas niñas que les gusta bailar y les digo, yo también soy bailarina. Y las personas que bailamos, que tuvimos la formación dancística, tenemos una ventaja y una desventaja, ¿no? Hay algo, un paso que no me salió bien, lo imagino, lo recuerdo, lo repito con el cuerpo, pero primero lo visualizo y luego lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito hasta que lo logro. ¿Por qué no permitir que el niño tenga aprendizajes memorísticos? Es indispensable. Que el niño aprenda también con el cuerpo, que el niño aprenda a relacionarse, porque está viendo adultos que se relacionan de manera asertiva, que, que ve adultos que se regulan. No le puedo pedir a un niño que esté calmado si yo soy ejemplo de mucha intensidad y no de resolver de manera efectiva lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, creo que nuestra presencia como docentes siempre ha sido distinta y ahora tiene que mejorar. Venimos todos saliendo de una situación muy problemática, ¿no? Y cómo lo enfrentamos. Yo le decía en algún momento a los compañeros, oigan, ¿por qué están tan enojados por trabajar en su casa? Y luego ya entendí por qué estaban tan enojados, ¿no? Y decía, yo no entiendo mucho su sentir porque yo seguí saliendo a trabajar todos los días, ¿no? Y primero salí con el cubrebocas y luego con la careta y luego con los guantes y luego todo junto, pero tuve que salir a trabajar. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar lo que mencionábamos muy al principio, la resiliencia? Y la resiliencia se aprende no en la tranquilidad, sino en el reto de lo que tengo que aprender a hacer para estar mejor, de entender que ya no es solamente competir, sino ser solidarios, hacer pues, seres humanos buenos, ¿no? Pacientes, cálidos, con un ambiente áurico y laboral respetuoso, digno, amable, paciente, para que entonces nos acompañemos. O sea, esa frase de no dejar a nadie atrás me encantaba porque decía, sí es cierto, es acompañar al que se está quedando rezagado, porque el que va solo va más rápido, ¿no? Y llega más rápido, pero el que va acompañado llega más lejos.
No se escucha más Alfonso. Ay, perdón. Sí. Y con esto, como para ya tomarlo como un cierre, pues desafortunadamente siguen ocurriendo cosas como las que aquí nos comparte Brenda, ¿no? Pues sí, los docentes dan mucho, pero desgraciadamente hay algunas instituciones que te cierran las puertas, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues cuando hablamos de discapacidad, pero bueno, hoy el tema era problemas de aprendizaje, pero pues también estas dificultades en el aprendizaje se agudizan a veces si no les damos herramientas, y eso genera burlas, genera malos tratos, genera pues violencia, ¿no? Hacia ellos, y eso pues también, si no somos resilientes, por ello la importancia de lo que comentó la maestra, ¿no? Si no tenemos esa resiliencia para poder estar como fuertes ante esas críticas, ante esas malas percepciones de uno, pues entonces ahí el problema se complejiza, ¿no? Y entonces ya no solamente es el tema del problema de aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con una situación emocional que a la larga pues también tiene repercusiones graves cuando pues esto no se atiende más. Y con eso poder ir cerrando. ¿Qué opina de esto? De lo que nos comparte Brenda. Sí, creo que estamos viviendo un nuevo reto en la educación, independientemente de la escuela nueva mexicana, de la educación por competencias, como lo queramos llamar. Hay tres elementos que son vitales en este proceso: los niños, los docentes y los padres de familia. Si no estamos unidos, si no entendemos que somos diferentes, que funcionamos diferentes, pero que podemos funcionar todos juntos, entonces va a seguir habiendo rezagados, rechazados, estigmatizados. Y tendríamos que aprovechar esta diversidad étnica, cultural, religiosa, de funcionamiento, como una fortaleza, ¿no? Sí, ciertamente, los resultados cuantitativos nos mueven a todos, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis docentes, tú tienes el poder de justificar por qué está reprobando un alumno. Y no es que tú estés fallando, es que no hemos hecho una buena comunicación entre los tres y no estamos generando lo necesario. También tenemos que terminar una malla curricular o, bueno, aprendizajes esperados, o como quiera que se llame. Pero ¿para qué terminamos si el niño al final de su ciclo escolar no lo aplica en su vida diaria? Le estamos hablando de vida saludable y resulta que solo duermen 2 horas, entonces ¿dónde está el aprendizaje? No es cubrir los proyectos de trabajo, sino que ese proyecto de trabajo se arraigue en la vida y en la comprensión del alumno, para que entonces diga, como yo, si hay postre, pues mejor me como lo demás. Sin tortillas y sin pan, ¿por qué va a haber postre, no? Ahí hay reflexión, ahí hay reflexión. Si llegamos a esa parte, creo que el aprendizaje está dado. Si logro que mis niñas cuiden de su cuerpo, entonces muchas cosas posteriores no se van a dar. Si yo le enseño que una relación me tiene que enriquecer y no hacer sufrir, todos tomaremos decisiones a tiempo cuando la relación se ha vuelto ya tóxica, ¿no? Y eso tiene que ver con habilidades adaptativas. Así es. Híjole, bastante interesante, maestra, como siempre, el poder compartir y dialogar sobre estos temas. Pues a lo mejor habría que profundizar, ¿no? En estrategias, en acciones, pero creo que lo que hoy se aporta para complementar esta situación, pues es el tema de la confianza, de la salud emocional, o esta gestión emocional también, con relación a generar resiliencia, ¿no? Ante estas situaciones. Hoy escuchaba un dato en la radio, justamente,
hoy también por la tarde tuve una plática con familias de una escuela y les expresaba, ¿no? Escuchaba que antes de pandemia, el último examen que se hizo ahí era el de PISA, no, ahí se me fue el nombre, de las últimas evaluaciones que se hicieron, ¿no? Ya. Y uno de los elementos era la parte de la Sí. convivencia. Y se vuelve a retomar esto y tristemente, junto con Perú, somos los países con mayor incidencia de violencia y de bullying, ¿no? En América. Entonces, eso nos habla de las situaciones que están, porque no solo es si se movió o no en la pandemia, no es solamente si se trabajó la percepción, la atención, la memoria, ¿no? El movimiento, las relaciones. Creo que las relaciones, estas, pues el trabajar de esta manera, y hoy lo vemos, ¿no? O sea, yo lo veo con los familiares directos, ¿no? Jóvenes. Prefieren mejor un mensaje de WhatsApp que una llamada normal, ¿no? Sí. O sea, ya hay una desvinculación de ese trato directo con el otro y eso, pues, ¿a dónde nos está llevando? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con los problemas de aprendizaje para que lo consideremos, que es de lo que poco se habla, como por aquí lo manifestaba Xochitl. Y entonces, esta reflexión en torno a esto final, bueno, de esta sesión, de este programa 201, ¿no? Ya en otro momento igual retomaremos alguna plática, maestra, pero ¿cómo podríamos reflexionar con esto que le acabo de compartir? Creo que la última reflexión es, si hemos estado viviendo una serie de retos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cómo podemos hacer un vínculo social para que nos demos cuenta de que no solo soy yo la que está viviendo esos retos, sino que somos todos? Y en tanto que somos todos, podemos generar acciones en común, que podemos ayudar a que todos podamos aprender, a que todos tenemos que aportar algo para estar bien en mi casa, a aportar algo para estar en el grupo, algo para poder vivir un poco más sanamente, ¿no? Y si logramos esa parte, si logramos una estabilidad y un respeto y una empatía, como decía el comentario, y la solidaridad y el ejercicio pleno de los valores y de los derechos y de las obligaciones, entonces podríamos estar generando ambientes áulicos respetuosos. Justo, y con eso nos quedaríamos, maestra Susi. Gracias por aceptar la invitación a esta charla, que de verdad fue bastante interesante y nutritiva en función de estos elementos que a veces pues no dialogamos, ¿no? Como tan fácil en la escuela, porque como dice Xochitl, a veces esos temas, pues no se tocan, ¿no? Y me acuerdo que en pandemia nos decían, no, hombre, cuando regresemos se tiene que trabajar fuertemente en lo socioemocional, y regresamos y digo, ¿qué sucedió? ¿Se nos olvidó? ¿No? ¿No? Entonces, ahí están las Ajá. consecuencias de no haberlo abordado, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no nos vamos a lamentar por eso, pero ¿qué acciones tenemos que hacer ahora con esas circunstancias con las que nos encontramos ahora? Con estas dificultades de aprendizaje que viven nuestras niñas y nuestros niños, con estas ideas, ¿no? Que todavía parecieran retrógradas con relación a que la discapacidad se pega, como aquí lo manifestaron, ¿no? Y una Sí. serie de mitos y de cosas, ¿no? Que hay con relación al aprendizaje, con que hay relación a la discapacidad, a los problemas de aprendizaje, a las actitudes sobresalientes. Yo creo que hay mucho que tenemos que seguir visibilizando, maestra. Y bueno, pues con esto cierro y no sé, algo final, maestra, ya con esto último.
No, pues siempre mantenernos unidos, compartiendo y fortaleciéndonos. Yo creo que así como un virus vino a cambiarnos la vida, compartirnos experiencias y compartirnos emociones y compartir pensamientos también nos puede contagiar de cosas buenas. Pues muchas gracias, maestra. Y bueno, pues aprovecho para invitarlos el próximo martes, justamente para hablar, ¿no? En función también del Día del Psicólogo, que pues me pasó a hacer la reflexión y desde la mañana, lo primero que dije, voy a hacer la felicitación y fue lo primero que se me olvidó. Entonces, muchas gracias, maestra Giselle, pero vamos a hablar del papel del psicólogo hoy ante la nueva escuela mexicana la siguiente semana, ¿no? Tenemos un invitado de Tabasco, el maestro Carlos Mayo, que ya ha estado en otros momentos con nosotros para compartirnos también estas reflexiones del papel del psicólogo educativo, pues en la USAER, pero pues en esta nueva escuela mexicana. Pues de eso hablaremos la siguiente semana, ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, pues muchas gracias, programa 201, vamos dándole otra vez vuelta al sol, otra vuelta con relación a ello. Quinto aniversario de las charlas, en noviembre tenemos 6 años como Educación Especial hoy, y bueno, pues vamos a seguir trabajando para seguir compartiendo información para todas y todos. Que descansen, muy buena noche, no se desconecte, doctora maestra, para poder ya nada más platicar entre nosotros, y muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muy buena noche, compartan, y nos vemos la siguiente semana.